Cuando Michael Jackson grabó un videoclip en Brasil en 1996, se desató un caos. Aunque muchos fans soñaban con la llegada del rey del pop, personas poderosas no querían que viniera. La confusión involucró a alcaldías, narcotraficantes, al presidente de la República y hasta al Pelé, puro jugo de Brasil. Hoy te contaré la historia de They Don't Care About Us, de Michael Jackson. Soy Guillermo y esto es Descifra Hits. Fue en Brasil donde Michael Jackson grabó uno de sus videos más vistos en YouTube, el de la canción They Don't Care About Us. Y aunque estamos hablando del artista más talentoso que ha pisado este planeta, grabar esta canción no fue una tarea nada fácil. Este terminó siendo el video más difícil y controvertido de su carrera. La canción tuvo versiones prohibidas, censuradas y causó tanta polémica que el rey del pop debió disculparse públicamente por la letra y las escenas. En Brasil, los gobernantes intentaron impedir las grabaciones y el video se grabó bajo la vigilancia de 60 hombres subordinados al narcotraficante dueño del cerro, Marcinho Vapor. En esta fotografía pueden ver al gladiador Michael Jackson bajando en el morro de Dona Marta. Y esos tipos de rosa que están viendo son hombres contratados por Marcinho, vicepresidente, para escoltar al cantante. Pero ¿cómo fue que Michael Jackson vino a parar a Brasil? ¿Realmente tuvo que negociar con traficantes? ¿Quiénes son y dónde están los brasileños que conocieron al rey del pop? Para saberlo, volvamos a 1995. En ese año, el rey del pop lanzaba su noveno álbum de estudio, History, considerado por el propio Michael Jackson como el más personal de su carrera. Y de todas las canciones, la que él veía con mayor potencial de destaque era They Don't Care About Us, una canción que habla mucho sobre abuso de poder, racismo y desigualdad social. Pensando en eso, Michael se propuso que no iba a grabar solo uno, sino 2 mega videoclips para la canción. El primero, dentro de una prisión real en Estados Unidos, con escenas de violencia y abuso de poder, y el otro, aquí en Brasil, mostrando comunidades que son marginadas y mantenidas en la pobreza debido al abandono y la negligencia del gobierno. Para eso, él llamó al director Spike Lee, que en ese entonces ya era famoso por haber dirigido las películas Haz lo Correcto y Malcolm X, 2 obras clásicas que abordan el racismo de una manera muy inteligente. Pero, a pesar de la noble intención del rey del pop, la historia de They Don't Care About Us terminó estando llena de controversias. La versión de la prisión estadounidense fue la que se estrenó primero y ya causó varias polémicas en cuanto fue lanzada. El videoclip mostraba escenas muy fuertes de violencia, brutalidad policial e incluso fusilamientos. Las imágenes eran tan gráficas que algunas emisoras se negaban a mostrar el videoclip y canales grandes como MTV y VH, uno solo, lo transmitían después de las 9 de la noche. Además, la propia letra de la canción también fue censurada. De eso, fragmentos que Michael canta: patéenme, llámenme Quique, no me dividan entre negro o blanco. En inglés, la palabra Quique es un término extremadamente peyorativo para referirse a los judíos en esta canción. Michael no estaba usando esa palabra como un ataque, sino como una denuncia, queriendo mostrar que la sociedad trata las diferencias con prejuicio y violencia. Pero, desafortunadamente, no fue así como la comunidad judía estadounidense interpretó esas palabras. Varios líderes judíos salieron a público exigiendo una retractación. Y para evitar ser demandado, Miguel no solo tuvo que censurar las palabras judío y Quique con ruido, sino que también tuvo que emitir una disculpa formal a la comunidad judía. En la canción, siento que representé las voces de los oprimidos y atacados. Esa fue mi única intención. Lo lamento mucho y pido disculpas de todo corazón si herí los sentimientos de alguien al expresar los míos. Pero, a pesar de la disculpa, los problemas de Miguel con They Don't Care About Us apenas estaban comenzando. Y, por increíble que parezca, esas polémicas que ocurrieron allá en Estados Unidos aún eran muy pequeñas comparadas con lo que estaba a punto de suceder aquí en Brasil. Los problemas comenzaron en enero de 1996, incluso antes de que Michael Jackson llegara a Brasil. Él y Spike Lee habían decidido que iban a grabar en 2 lugares.
el barrio de Pelourinho, en el centro histórico de Salvador, en Bahía, y la favela Santa Marta, en la zona sur de Río de Janeiro. Pero para eso, Michael Jackson y su equipo necesitaban dos autorizaciones. La primera sería la autorización del gobierno local. De hecho, estamos hablando del artista más querido de la historia y también el más perfeccionista. Entonces, el gobierno iba a necesitar preparar un fuerte esquema logístico, con policía, bomberos, ambulancias, cierre de calles y varias otras medidas. También se necesita autorización de los dueños del cerro, ya que lamentablemente nuestro Brasil no tiene soberanía nacional en su propio territorio, entonces lamentablemente hay lugares donde ni la policía entra. Brasil sí tiene soberanía, ¿verdad? El gobierno no recupera esos territorios porque no le interesa, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, la autorización para grabar en Salvador fue bastante tranquila para el equipo de Michael, sobre todo porque el gobierno de allá sabía que su videoclip podría impulsar el turismo local, mover el comercio y traer mucho dinero a la ciudad. Pero para mi Río de Janeiro la cosa no fue tan fácil. En ese tiempo, la ciudad buscaba ser sede de los Juegos Olímpicos 2004, un evento muy buscado por políticos por su potencial de generar grandes ganancias personales. Entonces, el gobernador de Río de Janeiro en ese momento, Marcelo Alencar, estuvo totalmente en contra de la idea de autorizar la grabación del videoclip de Michael Jackson en la ciudad. Él temía que el video mostrara un lado de Brasil que el gobierno prefería ocultar, las desigualdades sociales y el abandono de las comunidades más pobres. En otras palabras, él pensaba que el videoclip podría manchar la imagen de Brasil en el extranjero. Y fue con ese argumento que intentó, de todas las formas posibles, impedir que la filmación ocurriera. El secretario estatal de turismo en ese entonces, Ronaldo César Coelho, sí, el hermano del comentarista, coincidía plenamente con el gobernador en esa idea. Y llegó a pedirle al Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que negara la entrada de Michael Jackson y Spike Lee al país. ¿No le conviene a Brasil quedar estigmatizado como una capital de la miseria y el hambre? Luego, la secretaria de prensa del Itamaraty, Vera Machado, concedió una entrevista al periódico OGLOBO, donde dejó muy clara la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores, diciendo: no se considera negar ninguna solicitud de visa al cantante. Si viene a Brasil, no le negarán la entrada. No se puede ocultar una realidad que existe en el país. El 30 de enero, el Itamaraty envió un oficio al consulado brasileño en Nueva York, ordenando la liberación de las visas para Michael Jackson, Spike Lee y otros 10 técnicos, pero la oposición política fue bastante fuerte e inmediata. Lograron presionar al Itamaraty. Alegando que Michael Jackson había solicitado la visa en la categoría equivocada, él aplicó para una visa de empresario, cuando debería haber solicitado una visa de artista. Desafortunadamente, la jugada de la oposición funcionó. El Itamaraty revisó las solicitudes, confirmó el error y suspendió la emisión de visas de Michael Jackson hasta que presente una nueva solicitud. La categoría correcta. En ese momento, Spike Lee reaccionó a toda esa burocracia diciendo que todo eso era tan estúpido que no podía pensar nada, solo reír. Eso es exagerado. No vamos a Río para decir que es el peor lugar del mundo. La polémica causó conflicto entre el municipio y el estado de Río. Mientras el gobernador se oponía a la llegada del rey del pop, el alcalde César Maya la apoyaba. Además, autorizó la llegada de la estrella y la grabación. También envió una carta invitando a Michael Jackson al desfile de escuelas de samba y a pasar Año Nuevo en Río de Janeiro. Pero, aunque parecía que todo estaba resuelto, el permiso del alcalde tampoco duró mucho tiempo. Porque poco tiempo después, el abogado Jorge Beja presentó una acción popular contra el alcalde de Río de Janeiro y contra Skylight, la productora brasileña contratada para grabar el videoclip de Michael Jackson. El argumento por ahora ganador fue que el videoclip perjudicaría la imagen de la ciudad y del estado en el extranjero. El abogado afirma en la demanda que ningún cantante debería tener la libertad de exponer la pobreza ajena para obtener ganancias. Y, el 5 de febrero, el juez Lucas Felipe Haddad aprobó la orden judicial, suspendiendo la grabación del videoclip por 20 días. Eso preocupó bastante al equipo de Michael, ya que tenían previsto llegar a la ciudad esa misma semana. Creo que van a haber libertad para exhibir el videoclip. Mientras el alcalde César Maya decía que la orden judicial era ridícula, Marcelo Alencar, el gobernador,
Insinuaba que Michael Jackson no tenía derecho a estar cerca de los niños desfavorecidos, haciendo referencia a las denuncias de abuso sexual que recibió Michael Jackson y que, hasta hoy, nunca se han comprobado. La situación fue tan caótica que hasta Pelé se opuso a la grabación del Rey del Pop en Brasil. En ese momento, él era el ministro de Deportes. Y, a pesar de admirarlo como jugador, Spike Lee criticó la postura de la estrella, diciendo que Pelé puede ser un gran futbolista, pero definitivamente no es un buen político. Mientras los gobernantes se preocupaban por el videoclip, los brasileños sentían eso ante la llegada de Michael. La comunidad ansiaba la llegada de Michael Jackson y la visibilidad que él daría a las injusticias sociales de los habitantes de la favela. Pero el comportamiento de los gobernantes parecía solo confirmar el título de la canción, que por cierto también era la primera frase del videoclip, grabada en portugués por la periodista Angélica Vieira. En ese momento, los habitantes de la comunidad, verdaderos protagonistas del videoclip, por fin tuvieron voz en la discusión. José Luis de Oliveira, el entonces presidente de la Asociación de Vecinos de la Favela Santa Marta, hizo una petición en la comunidad pidiendo la autorización para la grabación del videoclip. Recogió varias firmas y la envió directamente al presidente de la República, Fernando Henrique Cardoso. La carta decía: el pago que vamos a recibir va a contribuir para mejorar la guardería y dar un paso para abrir el consultorio, que está cerrado. Si el gobernador no quiere que los turistas vean la pobreza, que ponga una lona encima de las favelas, o que convierta el cerro en Copacabana o Ipanema. Cuando pensaron en buscar otro lugar para grabar, apareció el actor Antonio Pitanga, una figura clave del cine brasileño. En ese tiempo, Antonio cursaba su último año como regidor de Río de Janeiro, y su mayor objetivo era dar visibilidad a los problemas de pobreza y desigualdad social en la cultura brasileña. Antonio interpuso un amparo apelando contra la orden provisional del juez, basándose en un artículo de la Constitución que prohíbe la censura de obras artísticas. Al día siguiente llegó la noticia esperada. Al inicio de la tarde, el magistrado Humberto Ferri, de la Tercera Sala Civil, revocó la orden provisional y prohibió la grabación del videoclip en la favela. Finalmente, consiguieron la autorización del gobierno para grabar el videoclip y esta vez nadie apeló la decisión. Sin embargo, los problemas no habían terminado aún, porque en Río de Janeiro, mi amigo, el equipo de Michael también iba a necesitar otra autorización, la de la facción criminal que controlaba el Morro Dona Marta. El 8 de febrero, un día antes de la llegada de Michael, Sony, que era su discográfica en ese momento, llegó a anunciar que, ante tantas dificultades, Río de Janeiro quedaba fuera de los planes. Pero Spike Lee intervino e insistió en grabar en Río, diciendo que, si era necesario negociar con el dueño del morro, él mismo lo haría. Spike entonces pidió que la policía escoltara a su equipo hasta la favela Santa Marta, pero la policía negó la ayuda. Además, para subir al morro, tendrían que hacer una mega operación, con fuerzas especiales, y mucha gente terminaría perdiendo la vida. Pero Spike Lee no se rindió. Contactó a Skylight, la productora del videoclip en Brasil, y les pidió enviar a alguien para negociar la entrada de Michael en la favela. En ese momento apareció Katia Lund, hoy una de las directoras de cine más importantes de Brasil, pero entonces apenas iniciaba su carrera. Y entonces el equipo de producción le preguntó al productor Tim Maya, ¿pero por qué poner a una mujer en la favela para hacer ese trabajo? Y él respondió, ¿tú crees que estoy loca de poner a un hombre ahí adentro? La productora informó que solo negoció con la Asociación de Vecinos de la Favela, pero entre nosotros sabemos que nada pasa en la favela sin la autorización del dueño del cerro. En esa época, quien mandaba en la favela Santa Marta era Marcinho Verdadeiro Profeta, uno de los narcotraficantes más peligrosos y temidos de Río de Janeiro. Pero, para sorpresa de todos, al saber que Michael Jackson quería grabar ahí, simplemente aceptó. Marcinho Verdadeiro Profeta confesó ser gran fan del Rey del Pop y destacó su admiración por Michael Jackson. Allí Santa Marta sería el lugar más seguro del mundo. Él incluso dijo que el equipo de Michael podía dejar $1 millón en equipos de filmación. En la favela nadie se atrevería a tocarlo. Un tipo, el equipo de la favela, entonces teníamos que ir a verlo para asegurarnos de que Michael Jackson estuviera seguro. Le pagamos algo de dinero, pero él dijo, mientras estén aquí, Michael Jackson y ustedes,
este será el lugar más seguro. En el mundo podrías dejar un billete de $1000 en el suelo y si regresas la noche siguiente, ahí va a estar, y tenía razón. Esa negociación no ocurrió en secreto, no. Eso salió en los periódicos, con Marcinho, vicepresidente, dando entrevista a OGLOBO y diciendo que la policía nunca podría garantizar la seguridad de Michael Jackson en la favela. Marcinho, vicepresidente líder del narco en Dona Marta, autorizó a Michael Jackson a filmar en el cerro. En conferencia de prensa, Marcinho, vicepresidente, anunció un acuerdo con comercio de drogas, pero comercio. El rumor de que la producción pagó a una facción desacreditó aún más al gobierno de Río. En ese momento, el jefe de la policía civil, Helio Luz, declaró que Spike Lee solo pagó porque es un tonto, que él ya debía estar acostumbrado a hacer ese tipo de cosas allá en Estados Unidos y por eso intentó hacerlo aquí también. Pero el comisario recibió una respuesta del propio Spike Lee, quien replicó diciendo: creo que yo fui, de hecho, muy listo. Parece que tu policía no tiene mucha autoridad, amigo. Lo peor es que sí tienen autoridad, pero hay fuerzas en el gobierno que prefieren que esas zonas las controle el narcotráfico. Citando el discurso del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el Estado siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Si un país no resuelve la criminalidad, es por falta de voluntad. Y en algunos casos es porque son socios de los criminales, así que obviamente no van a atacar a sus socios. En fin, podría pasar horas y horas hablando de esto, pero no es el tema del video. Para entender Brasil, recomiendo ver Tropa de Elite 2, que considero más un dossier que una película. Pero volviendo al video. El 9 de febrero de 1996, Michael Jackson finalmente aterrizaba en Brasil. Desembarcó al mediodía en el aeropuerto de Salvador con sombrero y mascarilla. Según los asesores que viajaron con él, Michael Jackson vino cantando durante todo el vuelo. De lo feliz que estaba de venir a Brasil, en serio, estaba tan encantado con nuestra gente que incluso salió en público para tomarse fotos. Él solo no contaba con que el brasileño no conoce el significado de la palabra límite. La megaestrella rompió el protocolo y posó para una foto con el director Spike Lee. Después siguió incluso por la pista, prescindiendo del automóvil que lo esperaba. La simpática actitud de Michael Jackson provocó un principio de tumulto entre los periodistas y los soldados de la aeronáutica, que intentaban, en vano, impedir el trabajo de fotógrafos y camarógrafos. En poco tiempo las cosas se salieron de control. Miles de fans invadieron el aeropuerto y Michael Jackson tuvo que entrar rápido al auto por un costado. Desde afuera del aeropuerto, mucha confusión y prisas. Desde el aeropuerto, Michael Jackson fue directo al Hotel Tropical de Bahía, donde se iba a hospedar. Pero incluso ahí, las cosas estaban lejos de calmarse. Al llegar al hotel, en el centro de Salvador, hubo más confusión. Nadie descubrió por dónde entró. Michael Jackson llegó recientemente a su hotel disfrazado, lo que indignó a fans y prensa. Hospedado en la suite presidencial del piso 11, Michael Jackson pidió varias frutas tropicales y comidas típicas para probar la gastronomía brasileña. Y, al ver la gran multitud de personas afuera, decidió nuevamente saludar a los fans desde la ventana. Michael Jackson provoca delirio. Como una forma de agradecimiento, Michael Jackson pidió a su equipo que repartiera a los fans varias fotos autografiadas por él. La desesperación era tanta que la mayoría de las fotos acabó rasgada. Al pelear por agarrarlas, parecía una fiesta de los 90 cuando explotaban el globo de dulces y todos enloquecían. Mientras tanto, Spike Lee iniciaba los preparativos para la grabación del día siguiente. Mientras la estrella descansa, el director del videoclip es recibido con fiesta. En el Pelourinho, Spike Lee, con camiseta de la selección brasileña y sombrero de Olodum, habló con el periodista. Para quien no lo sepa, Olodum es un grupo cultural de Bahía muy conocido por sus bloques de carnaval. Incluso, Tonio Materia, cantante del grupo, ya relató en un podcast cómo surgió la conexión de Michael Jackson con Olodum. Y Michael Jackson investigaba músicas en el mundo y descubre el ritmo de Olodum. Y manda 3 meses antes, 6 meses antes, el ritmo de la forma en que él quería que fuera para que la banda lo acompañara. Al final de la tarde, Spike Lee recorrió Pelourinho y marcó puntos de grabación con Olodum. Acompañó el último ensayo. La mañana siguiente, 10 de febrero, llegó el gran día de la grabación.
Michael Jackson sacude el pelourinho en el primer día de filmación del videoclip que grabó en Brasil. Pasando por una sombrilla rodeado de seguridad, de repente aparece en la plaza a lo lejos. Los fans gritan y Michael se acerca. Y él, que generalmente huye de las multitudes, pidió que los guardias de seguridad abrieran paso. Quería acercarse más a los fans. Michael pasó horas tomándose fotos, dando autógrafos, probando la comida local. Mientras que algunos artistas parecen tener asco de Brasil y de nuestra cultura, Michael Jackson demostró una humildad increíble y una conexión inmediata con nuestro pueblo. Él regresa sonriendo y pasa directo al camerino improvisado. Poco después cruza la plaza y entra en una casona del otro lado. Después de almorzar aquí mismo en el Pelourinho, Michael Jackson sale al balcón. Los fans se volvieron locos y... Poco después del mediodía iniciaban las grabaciones del videoclip. La música empieza a sonar y él aparece bailando en la ventana. Es la primera escena del videoclip grabada en Bahía. El momento más esperado ocurrió a las 3 de la tarde. Con la camiseta de Olodum y de muy buen humor, Michael Jackson bajó para grabar el inicio de la grabación. Él da un espectáculo. Los bahianos parecen no creer lo que están viendo. Amigo, yo tampoco lo creo. ¿Y los chicos de Olodum? ¿Ya te preguntaste cómo deben sentirse hoy por haber trabajado directamente con Michael Jackson? Al levantar el tambor y verlo en la mano dije, ¡gente! En ese instante mi corazón latía tan fuerte que me quedé con mis labios blancos. Se quedó así, un chico. Soy yo mismo ahí. ¿Será que eso realmente pasó? En realidad parecía un sueño. Pero la grabación no fue solo una brisa tranquila, no. A pesar de la seguridad de más de 200 policías militares, la desesperación era tal que, durante las grabaciones, 2 fanáticas rompieron el bloqueo policial y agarraron a Michael Jackson. Él cayó al suelo, pero enseguida se levantó y siguió bailando como si nada hubiera pasado. Que derribó a Michael Jackson no fui yo. La otra lo sostuvo y solo lo abrazaba. Lo estiraron mucho y cayó. ¿Sabes lo impresionante es que dejó esa escena en el videoclip? Durante las grabaciones, una actitud de Michael Jackson causó polémica y una investigación de la policía militar. Miguel encierra a un policía, simula una agresión y le quita el casco a un soldado en Salvador. La policía militar analiza las imágenes donde Miguel Jackson actúa con policías en la grabación del videoclip. Ellos fueron al Pelourinho para garantizar la seguridad del cantante y nadie fue consultado sobre la inclusión de los policías en la grabación. ¿Y sabes qué? Tampoco quitó esa escena, solo está en la versión extendida del videoclip. Pero si las grabaciones en Salvador fueron caóticas, amigo, en Río de Janeiro sería mucho más. Aquí en el Pelourinho, el equipo del director Spike Lee no tuvo ningún problema para trabajar, pero en Río la polémica fue grande. Después de la grabación en Salvador, Bahía, Michael Jackson vino directo a Río de Janeiro. Michael baja del auto y empiezan a grabar escenas que también forman parte del videoclip. ¿Pero será que esos soldados lo saben? Más, en una escena Miguel sale corriendo detrás de él y los soldados, parece una persecución. Siempre que estaba en un país, Miguel Jackson disfrutaba grabar escenas corriendo con los militares, como si fuera un líder. Desafortunadamente, no incluyó esa escena con los militares cariocas en el videoclip. Luego regresó al Hotel Copacabana Palace, pero tampoco permaneció mucho tiempo ahí. Bajó varias veces al balcón, hubo tantos besos y saludos que lo que parecía imposible empezó a ser cuestionable. La estrella saldría del hotel. La respuesta llegó a la hora del almuerzo, cuando Michael Jackson bajó para un rápido paseo en helicóptero. Pero nada de trabajo, es el paseo de una turista. Conocer Río de Janeiro desde lo alto era un sueño antiguo de Michael Jackson y tuvo suerte. El domingo estaba deslumbrante. Según el reportaje de OGLOBO, Michael Jackson quedó tan fascinado con Río de Janeiro que repetía lo hermoso que es este lugar. El paseo duró poco, él tenía más trabajo, era hora de grabar. En el lugar que provocó tanta polémica, la favela Dona Marta, en la zona sur de Río, una de las más grandes de la ciudad.
Michael llegó al campo de fútbol del Morro Dona Marta al inicio de la tarde del 11 de febrero. Hoy, el morro se detuvo, todos querían ver a la estrella. Michael llegó en helicóptero y pronto desapareció en los callejones de la favela. Llevaba gafas de sol rojas y negras y estaba protegido por una sombrilla. Rodeado de guardias de seguridad, una estrella impredecible caminó por el cerro y dio autógrafos. Fueron más de 15 minutos de caminata hasta llegar a la casa, que sirvió como camerino en la azotea de la casa. Tomó muchas horas ajustar los últimos detalles de la grabación. El director Spike Lee comandaba un ejército de más de 300 personas entre técnicos, camarógrafos, asistentes y guardias de seguridad. Es hora de grabar, la seguridad va a buscar a Michael Jackson. Considerado una persona difícil, exigente, súper problemática, él se muestra sencillo, simpático y paciente. Sí, aunque la estrella es perfeccionista. Y se da cuenta incluso de que se ensució el pantalón durante la subida. La mancha no sale. ¿Todo bien? Tuve que buscar ese detalle en el video oficial y no que esa manchita ya estaba ahí, amigo. Un dato curioso es que, a pesar de todo ese contacto con la gente y con los fans, Michael Jackson no dio ninguna entrevista durante su paso por Brasil, excepto por esta única respuesta a la pregunta de Gloria María. Michael Jackson no da entrevistas porque tiene que mantener la imagen de un mito. Pero le pedimos y él aceptó. Di una palabra para los brasileños, Michael. Di algo para las personas brasileñas, por favor. Los amo, Brasil. Después de las grabaciones, Michael Jackson regresó al hotel, pero nuevamente no se quedó mucho tiempo. Quería dar una vuelta por la ciudad. Por la tarde, él salió del hotel hacia el puerto de Copacabana. Fans rodearon la camioneta. Luego, él fue a la galería Very Important Person en Ipanema e intentó actuar como una persona normal, haciendo compras. Pero digamos que eso no salió muy bien. O por niños y con pocos guardias. Primero fue a una tienda de instrumentos musicales para comprar lo que no es fácil hallar en Estados Unidos: tamborín, recorreco, agogó, viola caipira y cuica. En la tienda de discos compactos, la decepción. Las colecciones de los Beatles y de los Beach Boys que quería no estaban a la venta, ahí solo se rentan. Afuera los fans estaban delirando. Michael Jackson ignoró a los guardias de seguridad y salió de la tienda varias veces. Se acercó e intentó saludar a los fans. Repartió muchos autógrafos. Michael compró muchos juguetes e instrumentos musicales y regaló a los niños que rompieron el bloqueo. Rogelio, de 11 años, recibió dinero de su ídolo, $10. Voy a comprar un casete de él para escucharme en el Milkman, y también le di $1, como recuerdo. Al salir hubo más confusión. El huracán Michael Jackson detuvo el tráfico y aumentaron la seguridad. El huracán Michael Jackson detuvo el tráfico, la seguridad. El polaco hasta llegar al auto. Después, Michael Jackson regresó nuevamente al hotel donde hizo su última despedida a Brasil. Las fans se quedarán hasta el último momento frente al hotel. Ellas gritan, suplican, lloran y cantan. Desde el balcón del hotel, con 2 discos de oro en las manos, él se despide de Río de Janeiro. En la comunidad Santa Marta y en Bahía, la gente agradecía la visita de Michael Jackson y la visibilidad que él estaba dando a toda la injusticia social de los habitantes de la favela, lo que terminó siendo un mensaje fuerte para los intereses de ciertos gobernantes que no se preocupan por nosotros. El 26 de junio de 2010 se inauguró una estatua de bronce de Michael Jackson en la cima del Dona Marta. Y más de 30 años después del videoclip, nada en Brasil cambió, de hecho, solo empeoró en Bahía. Hoy ya no puedes tomarte una foto sin arriesgar tu vida. Y en Río de Janeiro, narcotraficantes ya se tomaron fotos con un fusil en el rey del pop. Y poco tiempo después, los ladrones lograron la hazaña de robarle los lentes a la estatua. Esto es Brasil. Todo esto solo demuestra tristemente la idea principal de They Don't Care About Us. Brasil es un país abandonado por el Estado en manos de las facciones que hoy ya controlan el 20% de nuestro territorio, y creo que eso solo va a cambiar cuando Felca haga un video sobre eso.
Y, al final de cuentas, un videoclip que los gobernantes hicieron todo lo posible e imposible para ocultar, terminó haciendo mucho más por la comunidad que los propios gobernantes. Pero ese no fue el único videoclip caótico grabado por un artista. En 2003, Snoop Dogg puso de cabeza a Río de Janeiro para poder grabar el videoclip de la canción Beautiful. Haz clic en este video de arriba para conocer más sobre esta historia. Para más historias de canciones de Michael Jackson, haz clic en esta playlist que dejo aquí. Muchas gracias por tu compañía y te espero en el próximo video.